Hola, una vez más, bienvenido a este pequeño estudio, La Fe de Jesús, agradeciéndole por el tiempo que prestan para poder estudiar juntos. En esta ocasión vamos a estudiar la lección número 3, que se titula Lo que la Biblia enseña acerca de la oración y la fe. ¿Qué es la oración?, se preguntará usted. ¿Qué es la fe? Hay personas que piensan que necesitan memorizar unas palabras bonitas, una oración larga para poder comunicarse con Dios. Bueno, aprenderemos qué realmente es la oración y qué tiene que ver la fe con la oración. Pero antes quiero invitarle a que oremos antes de estudiar. Oremos. Querido Padre, una vez más, gracias por acompañarnos en esta hora para estudiar tu palabra. Queremos invitar a tu Espíritu Santo para que nos acompañe y nos ayude a entender tu palabra, Señor. Gracias te damos y bendice a nuestros amigos quienes nos acompañen en esta hora, hacia donde están. Sé tú con ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. En esta lección aprenderemos un poquito más acerca de la oración. ¿Qué realmente es la oración? En la primera pregunta dice, ¿cómo nos comunicamos con Dios? Veamos en el libro de Daniel, capítulo 9, verso 3, que dice así: Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. ¿Cómo nos comunicamos con Dios? Bueno, en la experiencia de Daniel nos muestra y nos enseña que a través de la oración nos comunicamos con Dios. Así que Dios no está muy distante de nosotros. Él está cerca. Así que podemos hablarle a Él en cualquier momento, que Él siempre escucha nuestras oraciones. Pero la siguiente pregunta nos dice, ¿qué es la oración? Bueno, para responder esta pregunta necesitamos ir al primer libro de Samuel, en el capítulo 1, del verso 9 al 15. Ahí está registrada una linda historia acerca de una mujer llamada Ana, que no podía tener hijo. Bueno, en su angustia ella, ¿qué hizo esta mujer? Leamos a ver qué dice la Biblia. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: No, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Así que, de acuerdo a esta linda historia registrada en la palabra de Dios, ¿qué es la oración? Bueno, resumiendo un poquito la historia que hemos leído, dice que esta mujer estaba angustiada. Tenía un pedido especial y se dirigió al templo, como lo deberíamos hacer nosotros en vez de buscar y dirigirnos a otras fuentes de soluciones según nosotros. Siempre deberíamos ir a Jesús. Así que esta mujer hizo lo correcto en ir a Jesús y allí oró en el templo, y dice que ni siquiera gritaba o alzaba la voz, ni siquiera se oía su voz, simplemente se movían sus labios. Pero sin embargo, aquel que conoce el corazón pudo leer los pensamientos y los deseos y la petición de esta mujer en su corazón. Así que
a la pregunta, ¿qué realmente es la oración? Bueno, la oración simplemente es conversar con Dios. Alguien lo dijo de esta manera: orar es el acto de abrir el corazón a Dios como a un amigo. Esa es la oración. Orar no es aprender frases bonitas, no es memorizar largas oraciones y así dirigirnos a Dios. No, hablar simplemente es abrir el corazón a Dios como a un amigo, platicar con Él. Eso deberíamos hacerlo todas las mañanas, lo debemos hacer mientras caminamos, mientras trabajamos, mientras hacemos nuestras actividades o mientras paseamos, mientras manejamos. Podemos conversar con Dios, porque lo importante no son las palabras, sino lo que sale de nuestro corazón y nuestros pensamientos al dirigirlas a nuestro Señor. Él escucha nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras peticiones, aun cuando no las alcanzamos a expresarlas en palabras. Y eso es lo maravilloso que nos enseña esta historia en la Biblia. Así que la oración simplemente es conversar con Dios. Veamos la siguiente pregunta que dice: ¿cuánto poder tiene la oración sincera? Veamos en el libro de Santiago capítulo 5 versículo 16 que dice así: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuánto poder tiene la oración sincera? Bueno, en la historia anterior leímos de que aquella mujer que fue a orar al templo y ofreció una oración sincera, y claro, Dios le respondió y le dio un hijo que más adelante llegó a ser el profeta Samuel. Así que bien lo dice Santiago aquí, que la oración sincera tiene mucho poder. Y es este mismo punto que enseñó el Señor Jesús en el libro de Mateo capítulo 6, donde Él decía que cuando oréis no seáis como los hipócritas. Decía que aman el orar en público, en las sinagogas, en fin, piensan que por su palabrería Dios les va a contestar y les va a recompensar. Pero dijo Jesús, cuando ustedes oran, busquen un lugar solitario, enciérrense ahí en un cuarto y oren en secreto a su Padre y Dios los recompensará en público. Así que así es. En realidad lo que importa es lo que sale de nuestro corazón, nuestros pensamientos, no es tanto lo que alcancemos a expresar con nuestros labios. Así que la oración sincera tiene mucho poder. La siguiente pregunta: ¿en nombre de quién debemos orar? Bueno, dice San Juan 14:13, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, hablando Jesús, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Así que ¿en nombre de quién debemos orar? Claro, que en el nombre del Señor Jesucristo. La siguiente pregunta dice: ¿contesta Dios las oraciones? Veamos lo que dice la palabra de Dios en San Mateo 7:7 al 11. Pedid, dice el Señor Jesús, y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla. Al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. ¡Qué interesante! ¿Contesta Dios las oraciones? Oh, claro que sí. Y el Señor Jesús pone un ejemplo muy interesante aquí de que cuando nosotros los seres humanos como padres sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos siendo pecadores, y cuánto más nuestro Padre Celestial siendo perfecto y santo dará buenas cosas a aquellos que se lo pidan. Ahora veamos la segunda sección de esta lección. ¿Qué tiene que ver la fe con la oración? Bueno, la pregunta que dice: ¿qué es la fe? Veamos en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1 y 6, que dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué es la fe entonces? Simplemente es confiar en Dios. Por eso Jesús en una ocasión enseñó a sus discípulos que para entrar en el reino de los cielos hay que volverse niño. ¿Saben qué cualidad estaba destacando Jesús de los niños en ese momento? La confianza que tienen en sus padres. Así esa misma confianza que un niño tiene en su padre, deberíamos tenerlo nosotros en nuestro Padre Celestial. Así que, ¿qué es la fe? Simplemente es confiar en Dios. Siguiente pregunta. ¿Cómo se desarrolla la fe? Bueno, dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué es la fe entonces? Es confiar en Dios. Pero ¿cómo se desarrolla la fe? Bueno, a través de la lectura de la palabra de Dios. No podemos confiar en alguien a menos que pasemos tiempo con esa persona. Y no podemos llegar a confiar en Dios a menos que nosotros pasemos tiempo escuchando a Dios a través del estudio de su palabra. Así que, ¿qué debo hacer hasta aquí entonces? Bueno, por lo menos 4 cosas nos recomienda esta lección. Orar 3 veces al día, practicar la oración privada, pedir cosas convenientes y pedir con fe. Así que esas son las 4 cosas que por lo menos debemos hacer. Así que mi resolución, creo que Dios escucha y contesta las oraciones. Resuelvo orar con fe todos los días. Que esa sea tu experiencia, tu resolución en esta hora. Oremos. Querido Padre, gracias te damos por habernos acompañado y por habernos enseñado más acerca de tu palabra. Bendice las personas quienes nos acompañan en esta hora, a donde estén, y que tú puedas proveerles tus bendiciones abundantes en sus vidas, Señor. Cuídalos a donde quiera que estén. En el nombre de Jesús. Amén. Así, mis queridos amigos, llegamos al final de una lección más. No olviden acompañarnos para la próxima lección. Que Dios les bendiga.